Estamos dialogando con el doctor Ramón Mujica, que dirige la Biblioteca Nacional. Hay un decreto de las Cortes de Cádiz de 1810 de libertad de imprenta, ¿no? Este fue un primer momento de auge, digamos, que vino pues con una cantidad importante de publicaciones, ¿no? Bueno, se incrementó. Pero además, con este decreto de 1810, no es que terminó abruptamente, pero comenzó a decaer la publicación del libro de temas religiosos, ¿no? ¿Usted cree que este decreto de libertad de prensa de la Corte de Cádiz de 1810 fue determinante en la emergencia de esta literatura secular y política? Bueno, creo que hay definitivamente hay una creciente secularización del pensamiento, ¿no? A partir de las Cortes de Cádiz. Y aquí lo interesante es que si uno revisa los sermonarios limeños de la época, es fascinante, porque primero todo lo que es la invasión napoleónica de España es interpretado en términos religiosos. O sea, existía la cultura, digamos, secular europea y luego la variante peruana, que seguían arraigados a un pensamiento esencialmente virreinal. Y desde Lima se interpretaban los fenómenos políticos, tanto locales como extranjeros, siempre citando versículos de la Biblia, como si en las Sagradas Escrituras estuviese cifrado la providencia y todo lo que iba a suceder en el Perú, que formaba parte de un designio divino, ¿no? Y luego, con las Cortes de Cádiz, aparece todo un clero criollo que reinterpreta los fenómenos aún en términos religiosos. Pero aún así hay un proceso de creciente secularización, ¿no? Y la libertad de imprenta permite justamente la publicación de textos europeos que habían sido prohibidos en tiempos anteriores, ¿no? Y después a mí me sorprendió mucho enterarme de que uno de los textos más difundidos y que la gente realmente conocía era la Constitución. Había tenido, digamos, bueno, cosa que ahora, por ejemplo, que tenemos todos los medios y las facilidades, no se da, ¿no? Pero en esa época sí era un texto que la gente conocía, ¿no? Eso me pareció algo singular, por lo menos, ¿no? Y de hecho, en los diarios de caricaturas, uno de los temas centrales de discusión es el tema de la Constitución. Incluso se muestran a distintos gobernantes pisoteando la Constitución de la República, ¿no? O en algunas imágenes aparece, por ejemplo, un indígena supuestamente analfabeto que ve cómo se está pesando la Constitución, y a un lado aparece el libro de la Constitución y al otro Ramón Castilla con su ministro del Interior en uno de los platillos de la balanza con armas de poder, y le preguntan ¿qué pesa más? Y el indígena contesta: ¿qué va a pisar más que nada? La Constitución pesa más, ¿no? Burlándose del quechua español, ¿no? Del recién migrado a Lima, que está perfectamente consciente de cuáles son los artículos de la Constitución y cómo un golpe de Estado simplemente no formaba parte del nuevo modelo republicano, ¿no? O sea que hay mucho que se puede leer, digamos, en este imaginario visual del siglo XIX. Una de las fundadoras del pensamiento crítico femenino, Carolina Freire de Jaimes, en un texto de 1874, ¿no?, dice que el periodismo en el Perú, y leo textualmente, es el mejor guardián de los intereses sociales, la fuente donde bebe el pueblo ideas que lo ilustran y consejos que lo guían. Bueno, entonces, ya se cometía entonces, ¿no?, el error consistente en suponer que los periódicos son una fuente pues directa de información de la realidad y no intermediarios de un interés o de un conjunto de intereses de particulares, ¿no? Ese es un distingo que establecía muy bien, y yo lo he oído más de una vez el que fue director de la prensa, don Pedro Beltrán,
decía, una cosa es la libertad de prensa y otra cosa es la libertad de empresa. Y cuando la libertad de prensa interfiere en mi empresa, entonces no hay libertad de prensa. Pero él por lo menos era muy claro, ¿no? Muy honesto, decirlo y de reconocerlo. Muy honesto, ¿no? Bueno, pero en esa época sí se creía que, digamos, eran un reflejo de la realidad y que velaba por los intereses de la nación, ¿no? ¿Es parte que de una miopía general o de una ingenuidad general? O quizás parte de un discurso armado donde ellos pretendían ser portavoces de la opinión pública, pero al final sabían de que a través de sus paquines más bien estaban formando a las personas, ¿no? Ahora, respecto a la... Porque, por ejemplo, el diario La Zamacueca Política, que es uno de los diarios de caricaturas más interesantes de finales del siglo XIX, es un diario que apareció específicamente para defender los intereses de los artesanos en la época de Ramón Castilla, ¿no? Cuando él reprime y hay esta famosa revuelta de artesanos en Lima, y como en los limeños exportaban puertas, ventanas, todos los objetos utilitarios para el bienestar de sus casas, los artesanos se van al puerto del Callao e incendian todos los bienes que habían llegado a Lima de Inglaterra y de Francia, ¿no? Y entonces los meten en la cárcel y ahí aparece este diario de caricaturas que se llama La Zamacueca Política, con unas caricaturas extraordinarias contra Ramón Castilla, en donde abiertamente hablan de cómo los diarios deben de ser, digamos, los portavoces de la opinión pública, pero definitivamente el diario había sido fundado para defender los intereses de los artesanos, ¿no? Y esto es fascinante, ¿no? Porque ellos lo reconocen y queda clarísimo que los que escriben es el gremio de los artesanos, ¿no? Claro. Que además descubren en ese acto el poder político que ellos tenían, ¿no? Y se habla de artesanos, no de artistas, ¿no? De artesanos. Sí, sí. Sí, porque eran hacedores de objetos utilitarios. Pero digamos, se hacía ¿no? ya el distingo. Es un tema bien delicado, ¿no? La diferencia entre las bellas artes y las artes utilitarias. No, pero me refiero a la época. O sea, ahora podemos hacer quizá un deslinde más minucioso, pero en esa época o había... Desde finales del... el propio Velázquez se hace autorretratar en el cuadro de las Meninas para demostrar que el hecho que él utilizara sus manos para pintar no significaba que no podía codearse con los grandes de España, ¿no? Había este prejuicio que se pensaba durante todo el virreinato que aquellos que hacían trabajos manuales en España asociados con los judíos y con los trabajos de los moros, de alguna manera perdían su hidalguía. Y están el trabajo de un célebre franciscano criollo, Córdoba de Salinas, que dice que los criollos en Lima pretendían vivir exclusivamente de sus rentas y le mandaban decir misas al mío Cid en la Catedral de Lima y se paraban como un coloso de Rodas, ¿no? Con las piernas abiertas y con las manos detrás, y que simplemente de ninguna manera ellos querían ser ni zapateros, ni herreros, ni nada vinculado con las artes manuales, ¿no? La respuesta la dio Santa Rosa de Lima cuando ella empezó a utilizar, siendo criolla, el arte de digamos, del bordado como un método de oración, ¿no? En donde cada vez que daba una puntada pensaba en un nombre divino y entraba en altos grados de contemplación. Este debate definitivamente se traslada hasta el siglo XIX. Recién en el XVIII se empieza a hablar del arte de la pintura, porque antes en realidad eran gremios artesanales en donde hacían grandes obras de arte, pero no necesariamente eran considerados como artistas, ¿no? Y el debate continúa hasta el siglo XX en realidad, ¿no? Cuando Velasco Alvarado le entrega el famoso Premio Nacional de Artes a López Antay. Y un grupo de artistas protesta diciendo que eso es artesanía, que son objetos heredados, que es un retablo religioso y que esa es una herencia del virreinato, y que entonces que de ninguna manera un objeto artesanal puede ser considerado como algo que pertenece a las bellas artes. Claro, o sea que no estamos totalmente libres, digamos, de estos esquemas de estirpe virreinal, ¿no? Ahora, la distinción
entre arte y artesanía, entre bellas artes y artes aplicadas o mecánicas, en realidad es una invención del Renacimiento italiano. Porque ese es un distingo hecho en Occidente. No existe en ningún otro lugar, ni se hace en ninguna otra, en ningún otro lugar del mundo, ¿no? Pero habría que entenderlo también en el sentido circunscribir el término cuando se aplica a determinadas realidades. Por ejemplo, se habla del arte prehistórico, ¿no? Las representaciones rupestres. Pero sabemos perfectamente que esas representaciones rupestres básicamente son ritualísticas, son mágico-religiosas, ¿no? Pero sería ya aventurado decir que los cavernícolas pues hacían eso por el arte, ¿no? Entonces, si uno circunscribe el sentido, por ejemplo, se puede hablar Pero es que justamente esa es la noción de arte que hemos heredado del Renacimiento italiano, que es el arte por el arte, ¿no? Sí. Ese concepto no existía antes, entonces difícilmente podemos hablar de un arte por el arte durante la Edad Media o durante el periodo prehispánico. ¿Qué arte anterior al Renacimiento italiano no tenía un significado religioso o una utilidad, ya sea ritual o manual? Lo que pasa es que nosotros diferenciamos entre el mundo profano y el mundo religioso. Pero esa es una creación de la modernidad, no existía antes, ¿no? Así es, vamos a hacer acá una nueva pausa y regresaremos.